Hola, ¿qué tal? Excelente tarde a todos. Legal Cloud, MRCI y MRCI Magic les dan la más cordial bienvenida al módulo 6 del Diplomado en Actualización y Planeación Inteligente, API 2026. En esta sesión continuaremos con el desarrollo del diplomado a través del módulo Aspectos relevantes de la Declaración Anual 2025. Para dar inicio a esta sesión, a continuación realizaré la lectura de una breve semblanza curricular del doctor Mario Orlando Beltrán López, con la finalidad de conocer su trayectoria y experiencia profesional. El doctor Mario Orlando Beltrán López es contador público certificado, doctor en Ciencias de lo Fiscal con mención honorífica por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Actualmente cursa el postdoctorado en Fiscal en la misma institución. Es licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Estudios Fiscales por la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Administración por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas. Posee además estudios culminados de la licenciatura en Derecho. Es socio director de Mario Beltrán Consultores Fiscales y Patrimoniales, socio director y expositor titular del Instituto de Capacitación y Estudios Fiscales. Es expositor a nivel nacional ante diversos organismos, colegios e instituciones educativas y dependencias públicas. Es agente capacitador externo ante la STPS, articulista en revistas especializadas en materia fiscal, catedrático a nivel posgrado. Fue nombrado desde el año 2021 como uno de los mejores fiscalistas de México por la revista Defensa Fiscal. Es autor del libro Régimen Simplificado de Confianza para Personas Físicas y Personas Morales, 2022, por la editorial Thomson Reuters Do Fiscal. Guía estratégica sobre el régimen simplificado de confianza para personas físicas y morales por la editorial ISEF. Es conferencista motivacional, mentor fiscal. Les invitamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Bienvenido, doctor. Gracias. Muy bien, pues maestra Lourdes, gracias y a todos ustedes por estar aquí para este diplomado, este módulo que particularmente, si bien es cierto, es un tema de la declaración de personas morales. También hay que ver la perspectiva que tiene la autoridad fiscal y no solamente en cuanto a un artículo 9, ley del ISR, resultado fiscal por el 30% y ya tengo el impuesto, el coeficiente, la PTU y listo. No. Hoy, con todo lo que tenemos a nivel de Código Fiscal de la Federación, un artículo 69b, párrafo primero, que ha estado no cambiando en estructura legal, pero sí en las fuentes de información. Y con lo que tenemos hoy un 49 bis del código también en virtud de aquellos comprobantes fiscales falsos. Porque es muy curioso pensar o si quiere imaginar cómo la autoridad fiscal llega a determinar que una operación es simulada o cómo es que teóricamente a partir del 1 de enero de 26 determina que una operación, que un comprobante fiscal es falso. Evidentemente hay ciertos elementos que se toman para efectos de llegar a esa conclusión en carácter de presunción. Pero yo esto le llamo la fotografía que le estamos enviando al SAT. Sí, porque pareciera que la declaración de personas morales es una declaración muy robusta, una declaración sólida. Pero la verdad es que no. Cuando le preguntamos al joven universitario cuál es la declaración más fácil o sencilla, él cree en su primer amor y dice la de una persona física. Y puede que sí. Pero cuando comparas una física con otros ingresos y respecto a la persona moral, te das cuenta que la moral es más fácil. Laboriosa puede ser, pero es más fácil porque es una línea vertical, a diferencia de físicas que tiene varias líneas en función a la combinación de los regímenes fiscales. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, la perspectiva no es solamente hablar de un llenado, no es propiamente revisar la ley, sino cuidar los puntos y no para ocultarlos, sino que a veces la inocencia de algunos de nosotros, yo por ejemplo, podría motivar que la declaración se vaya con una fotografía tenue, que no se pueda visualizar, y eso para el SAT sería una conclusión de presumir que la operación es simulada o que el comprobante fiscal es falso. Si hemos visto las resoluciones del SAT respecto a este artículo 69, párrafo cuarto del Código, señala principalmente que el contribuyente envió la declaración anual, vamos a empezar con ingresos y deducciones, pero el balance general en ceros.
¿Y eso qué tiene que ver? Si al final de cuentas es el artículo 9 el que interesa, el impuesto sobre la renta. Sí, pero ahí el SAT puede ver el tema de la materialidad respecto a infraestructura, respecto a los activos. Sí tiene mucho que ver. Otros casos, por ejemplo, que una persona moral no tenga activos, muy diferente a que los tenga y no los informe, pero esta no tiene los activos. ¿Y por qué no los tiene? ¿Cuál es la razón? ¿Están en comodato, en arrendamiento? ¿Qué es lo que tiene esa persona moral en cuanto a la declaración anual? Y además, lo que sabemos que está de moda por parte del SAT ya cerca de 3 años, 4 años, el tema de las vigilancias profundas, las famosas diferencias. Hoy es el momento para hacer la revisión y no solamente pedir la balanza del ejercicio y con base en ello armar o integrar esa conciliación contable fiscal. Sí, porque tengo ingresos de 20 millones en el pago de diciembre, coincide con la contabilidad, sí, del ejercicio. Pero ¿qué fue lo que hicimos en los pagos provisionales? Y todo lo que está circulando en el tema de los comprobantes, valga, es lo que tenemos que visualizar, no como un todo absoluto, pero lo que estamos buscando entonces es que primero la declaración se envíe en tiempo y forma, pero lejos de la forma también el fondo, que seamos muy congruentes y conscientes de qué es lo que se está revelando en esa declaración del ejercicio. Porque así entonces, todo surge a través de un artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que va a señalar de una manera muy general el plazo para la presentación de dicha declaración. Y es muy común preguntarle al joven universitario, oye, ¿cuándo se presenta la declaración de personas morales? Responde rápidamente marzo, respuesta incorrecta. ¿Pero por qué? No es marzo. Bueno, de enero a marzo, respuesta incorrecta. ¿Pero por qué? Porque la ley en ningún momento señala plazo enero, febrero o marzo. Cita sí 3 meses siguientes a la fecha en que termine dicho ejercicio. Porque ¿qué sucedería si hoy finaliza el ejercicio? Debo presentar dicha declaración, ya sea en todo caso 19 de marzo, abril, mayo, por la terminación anticipada del ejercicio fiscal, tal cual establece el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahorita lo vamos a revisar. Entonces, primero determinar la época de pago de este impuesto anual que es el ISR. Y con un paréntesis en la misma línea, para hablar de las físicas, porque si preguntamos cuál es el plazo que tiene una persona física o la época de pago para presentar dicha declaración, alguien va a decir, no, de enero a abril. O alguien va a decir, dentro de los 4 meses siguientes. No, ahí es muy clara la ley, artículo 150, es en el mes de abril. Pero para personas físicas vivas. Oye Mario, pero si reviso la ley, en ninguna parte del 150 dispone que es el plazo para una persona física viva. Sí, es correcto. Pero ¿qué pasa si la persona física fallece? Fallece el día de hoy. ¿Cuándo presenta declaración? ¿Tendrá que esperarse hasta abril del 2027 para presentar dicha declaración? No. Encontramos que el reglamento dispone que igual son 3 meses siguientes, no al fallecimiento, sino a la fecha en que albacea acepte dicho nombramiento y con ello pueda hacer todos los trámites. Entonces es importante revisar. Y algo muy importante, si nos dimos cuenta, el SAT en este año ya hace el pronunciamiento en sus formularios y en las guías acerca de la terminación anticipada del ejercicio para una persona moral que se encuentra en liquidación. Así el artículo 12 nos habla entonces de 3 momentos. Bueno, 2 principalmente. La declaración final será dentro del mes siguiente a la fecha en que termine la liquidación y el liquidador deberá presentar la declaración final del ejercicio. Pero durante el tiempo en que esté la liquidación, obsérvese que señala el mismo artículo 12, que al término de cada año de calendario se presentará la declaración a más tardar el día 17 de enero del año siguiente. Una persona moral entonces en liquidación tuvo que haber presentado dicha declaración el día 17 de enero 2026. Y aquí la mecánica no es enero-diciembre, sino desde que inició la liquidación hasta el término o hasta el día 31 de diciembre y estaría acreditando los pagos provisionales y los ISR anuales, pensemos, del 20 al 2025, para luego llegar a esta declaración final. Y luego se menciona que la última declaración va a incluir los activos de establecimientos ubicados en el extranjero y se presentará al mes siguiente al terminar la liquidación. Casos muy especiales, pero que igual hay que considerarlos en la época de esta declaración del ejercicio. Pero también estamos de acuerdo que existen obligaciones inherentes y que derivan del Código Fiscal de la Federación con motivo de dicha declaración, tanto morales como físicas. Porque para las morales siempre se nos va a preguntar si estamos obligados a
dictaminar, ejercer la opción o en todo caso al envío de la información sobre la situación fiscal del contribuyente. La primera pregunta que tenemos entonces es que si optamos por presentar el dictamen fiscal y principalmente será a través de estos parámetros como ingresos, valor de activo o el número de trabajadores y en la declaración seleccionamos sí. Luego vendrá la siguiente pregunta. Posiblemente dije no opto, pero sí estoy obligado. Ahí tenemos en función a los ingresos o que se esté cotizando en la bolsa de valores. Por supuesto será, tal vez para algunos, no. Porque luego tendremos una tercera pregunta. Si estás obligado a presentar la declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente. Y ahí son varios rubros, como por ejemplo, si tributo en título segundo y mis ingresos son mayores a 1,103 billones de pesos. Si tributo como grupo de sociedades, si soy entidad paraestatal, si soy una persona moral residente en el extranjero con establecimiento permanente en México. Y la fracción quinta que puede ser interesante, porque si tengo operaciones con residentes en el extranjero, entonces estoy obligado al DICIF. Pero la miscelánea establece que si el monto 100% de operaciones con el extranjero es menor a 100 millones de pesos, estoy relevado de enviar esa declaración informativa sobre la situación fiscal del contribuyente. Y además, estoy obligado si somos partes relacionadas con base al artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Entonces, primer punto a revisar, ingresos acumulables respecto a ese ejercicio 2025 para ver, tal vez no por dictamen, pero sí por DICIF. Un DICIF que, bueno, puede ser un tanto complejo, sobre todo igual que el CIPRED, los cruces que puedan existir entre las cédulas y que esta DICIF genera un archivo y es el que se adjunta o que se carga conjuntamente con la declaración de las personas morales. Ahora, para que nosotros hablemos de una declaración anual, pues tenemos que estar revisando lo que el SAT está teniendo como base, y es la precarga de los CFDI. No significa que sea lo absoluto, pero es la base que toma. Y luego a muchos de nosotros se nos dificulta salir y comprender qué es lo que está haciendo el SAT. Yo sé que alguien podrá decir, Mario, vámonos a defensa fiscal. Adelante. Pero eso puede tener ciertas implicaciones. Y al final de cuentas, quien decide es el contribuyente, no el contador o la contadora, es el contribuyente. Porque para el SAT, todos lo sabemos, está siendo muy fácil, muy sencillo, el poder captar la información que el propio contribuyente presenta en las declaraciones provisionales, a nivel de ingresos, a nivel de retenciones, y todo lo que está derivando y que podría darse a conocer, no sé, que la DIOT empiece a dar resultados. Entonces, el SAT sabemos que toma en cuenta 3 parámetros para iniciar con la declaración. 1, los pagos provisionales. 2, datos de la declaración anual anterior. Y 3, los valores de los CFDI de nómina. Esta pregunta nadie la responda, por favor, pero ¿quién falta en hacer el ajuste anual de salarios 2025? Nadie la responda, por favor, cada quien sabrá, porque el 97 de la ley establece quiénes están obligados. Y hasta el momento no ha habido consecuencias. Lo que busca el SAT entonces es solamente que se revise para que el trabajador en abril presente su declaración anual, impuesto a cargo o impuesto a favor. Pero todavía no se ha hecho esa validación. Y creo que es el momento. El momento para revisar lo de siempre. Si tenemos errores en nómina, si tenemos nóminas omisas, si tenemos subsidio para el empleo que posiblemente aplicamos y que no correspondía con las reglas del decreto 1 de mayo 24 y 31 de diciembre 2024 para 2025. Porque entonces se supone, y si el SAT se pusiera en un plan muy estricto, dijera, contribuyentes personas morales, evalúen a su contador, porque si encontramos diferencias, su contador, su contadora es mala, es malo. ¿Por qué habrían diferencias después del envío de la declaración anual? Puedo entender lo clásico, anticipos. Que el SAT no reconoce la relación anticipo, total, egreso. No lo descuenta, lo puedo entender. Pero por lo demás, vamos a encontrar que algunos, y yo soy el primero, olvidé acumular la ganancia fiscal por venta de activo fijo. Y pienso que todavía se puede agregar de manera manual en la declaración del ejercicio, como ocurría antes con el DEM. Muchos nos acordaremos del aplicativo en Windows.
Pues bueno, hoy ya cambia y todo tiene que estar revisado, porque el contexto así es que la diferencia entre el ingreso de los pagos provisionales y de la declaración anual es el ajuste anual por inflación acumulable. Imagínate que reportes ajuste por inflación deducible. Se comprende que el ingreso nominal es igual al ingreso acumulable. No debería haber diferencias, por supuesto, de enero a diciembre. La pregunta, ya hicimos este procedimiento, ¿cómo lo hicimos? Vamos a platicarlo más adelante. Entonces, acá posiblemente vamos a encontrarnos con que el principio de la autodeterminación, el contribuyente debe declarar previamente si los datos declarados son nulos. Tenemos el artículo 6 que yo puedo hacer modificaciones manuales si es válido. Y tenemos el riesgo de vigilancias que pueden detonar cartas de invitación automáticas. Qué bueno que todos pasáramos por ese orden persuasivo, una carta de invitación, una vigilancia profunda, una restricción de sellos. Y ahora, pues una presunción de que los comprobantes fiscales son falsos en ese orden. Pero el SAT podría irse de facto a decir restricción de sellos o a la presunción de un 69 o de un 49 bis del Código Fiscal de la Federación. Entonces la pregunta, ¿qué estamos haciendo para hacer la revisión de cada uno de los rubros que nosotros alimentamos en el sistema del SAT? Y que sobre todo es lo que se va a tomar en cuenta para 2 años, 3 años. Los ingresos, ¿contra qué lo estamos conciliando? ¿Contra qué lo estamos cuadrando? Alguien dirá, bueno, es que declaré en cada uno de los meses. Perfecto. Y ahora sí, por favor, quien quiera responder, ahí están los señalamientos para que nos apoyen con los micrófonos los compañeros. Pero ¿quién ya descargó los comprobantes fiscales de enero a diciembre? Recientemente, la semana pasada. ¿Quién ya lo hizo? O estamos confiados en la descarga que hicimos de febrero en marzo, de mayo en junio, de agosto en septiembre. Porque si no, entonces, no sabemos realmente qué sucedió, si hubo una cancelación, si hubo una sustitución, si hubo una relación, en fin, no conocemos qué hizo la empresa. Y la fotografía entonces ya no es actual, sino es una fotografía obsoleta. Y la recomendación es particularmente eso, verificar.